maya, ¿no? El manejo del monte con este interesante agroecosistema que hace uso de ese espacio y que lo convierte en un espacio sagrado, como lo estamos viendo en la presentación, ¿no? Entonces les comparto mi pantalla y vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. Creo que nos quedamos en esta transparencia, si no me equivoco. ¿Ustedes recuerdan si fue aquí? ¿Sí ya están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, maestro, sí se ve la pantalla. Ok, acá nos quedamos ya. Según lo que yo recuerdo, sí. Ok, muy bien, pues vamos a continuar, ¿no? Estas son unas imágenes de todo el proceso que se realiza en la milpa, desde lo que es la quema, la preparación de semillas, el shake de las semillas, donde principalmente comentamos que van las semillas de maíz, de frijol y de calabaza, pero eso no limita que solamente son esos tres cultivos, ¿no? Sino hay todavía más, pero cuando se preparan las semillas de maíz para sembrar, siempre van acompañadas de frijol y de calabaza. Hablamos un poco del método de siembra, que es lo que vemos en la imagen 4 a la derecha, en la cual pues utiliza el bastón sembrador o conocido como shul, y comentábamos que son de 3 a 4 semillas de maíz que se ponen en ese agujero que se hace, que termina en punta de metal y que generalmente, pues donde hay suelo, el orificio llega hasta unos 8 o 10 centímetros y donde es piedra, pues solamente con tapar las semillas con un poco de sustrato que se encuentra ahí, pues es suficiente, ¿no? En cada golpe que se dé, se ponen 4 semillas de maíz, 2 semillas de frijol y 2 de calabaza. Solamente que la calabaza se tiene el cuidado de sembrarlo cada 3 o 4 golpes que se hacen, porque la calabaza es una planta rastrera que se extiende mucho en el suelo y si se siembra junto, pues va a haber competencia entre ellas y no va a dar fruto la planta, ¿no? Entonces, generalmente cada de 3 a 4 golpes que se hacen, se tiene el cuidado de poner también 2 semillas de calabaza, ¿no? De tal forma de que a una distancia de entre 4 a 5 o 6 metros, pues vamos a ver creciendo maíz, frijol y calabaza, ¿ok? Y bueno, algunas labores que, bueno, estábamos hablando de los sistemas de producción, que es lo que se siembra ahí. Se menciona que aquí en Yucatán, en la milpa maya, pues se siembran 3 razas principales de maíz y de ellas hay 19 variedades locales que derivan de esas 3 razas principales de maíz. Ahorita vamos a conocer cuáles son esas 3 razas de maíz y 6 variedades de frijol que lo conocemos como bul. En lengua maya es bul y en lengua y el maíz es ishi, ¿no? Para nombrar a lo que es el grano. El grano se le llama ishin y a la mazorca completa se le llama nal. Eso no hay que confundirlo. Ishin son los granos ya secos, son sí, los granos de maíz para hacer masa. Y luego tenemos también las 8 variedades de calabaza, que son los los famosos, la calabaza, la xcayita, la yaxcún, la mejencún, la cholita, que son esas razas también importantes, ¿no? Y en cuanto a las variedades de maíz, pues de frijol, perdón, encontramos 3 especies de mucha importancia, que son los Phaseolus vulgaris. Hay 2 razas muy importantes para la milpa, que tienen incluso el nombre maya. Una se llama maíz xcolibul, que necesita un tutor necesariamente para poderse subir sobre la planta y comenzar a dar las vainas, los frutos. Y tenemos también los famosos ibes que ya comienzan las milpas que se sembraron en el mes de junio, julio. La milpa ya se dobló, ya se hizo el watts y comienza entonces a crecer los ibes, el Phaseolus lanatus. Ok, comienza ya a crecer y con esos frentes fríos que entran, ya debe de estar formando flor y algunas vainas. ¿Ok?
Y la vigna uniculata, que esta ya debe de estar en etapa de cosecha, que son los famosos espelones. Recuerden que estos espelones se siembran en el mes de agosto. Generalmente entre el 15 o el 25 de agosto deben estar sembrados para que la cosecha comience a mediados de octubre y se mantenga la cosecha hasta mediados de noviembre, ¿no? Porque coincide con la preparación de los famosos pibipollos, que en temporada de muertos o de finados, como se llama en la cultura maya, pues ya deben de estar listos para ser cosechados y utilizarlo para preparar esos deliciosos pibipollos que incluso ya los empezamos a ver en los mercados que se comercializan. ¿Ok? Solamente es una pequeña introducción porque luego vamos a ver algunas variantes de cada una de estas variedades que estamos mencionando, ¿no? Se habla también de 9 variedades de chile, los que conocemos como ic, y cuando hablamos de ique en la cultura maya, hablamos también de chiles dulces y de chiles picosos. Por ejemplo, el chile habanero es un chile picoso, se le conoce como ic. El chile dulce, pues es un chile que no pica, pero que aromatiza la comida. Es como un tipo pimiento. También se le conoce ic, engloba toda esta familia de cultivos, ¿no? Y también se menciona 7 raíces y tubérculos, que a esto los conocemos como mots. Y esos tubérculos van desde la yuca, el camote, el macal, el ñame y algunas otras raíces también que crecen dentro del monte y que son aprovechadas en temporada de semilla, como por ejemplo la jícama silvestre, que en temporada de sequía, pues los campesinos que andan en el monte, pues siempre la buscan ahí, la cosechan para poder saciar la sed si se les ha acabado su agua, ¿no? Entonces también son raíces, solamente que algunas son sembradas y otras son toleradas dentro de la milpa o del monte. También están 7 variedades de jitomate, los famosos PAC, que en lengua maya, pues PAC significa tomate, jitomate. Y bueno, esto también hay razas muy específicas en cuanto a las variedades de tomate que se tienen acá y algunas bondades también que tiene el tomate, porque esos tomates generalmente son sembrados en la milpa, y estos tomates que se siembran en la milpa, pues resisten también a la sequía, resisten algunas plagas y enfermedades, y los sabores son mucho más exquisitos, ¿no? Son mucho más jugosos esos tomates que se cosechan en la milpa, ¿ok? Luego tenemos otras calabazas o también de la familia de las cucurbitáceas, que también nos encontramos en la milpa, por ejemplo, la sandía, que en lengua maya la conocen como unja. Un significa calabaza y ja, pues es agua. Sí, y ya traducido al español, pues es calabaza de agua, ¿no? Por el contenido de agua que tiene también esos frutos que son comidos ya en su etapa de maduración, ¿no? Luego está el shmelón o el shmelón. Este no tiene nombre maya porque fue introducido por los españoles ya a finales de la conquista y no se le puso nombre. Y tenemos también los pepinos, el pepino blanco sobre todo, que son cultivados en esos sistemas agrícolas tradicionales, ¿no? Y es común ver que en estas fechas, por ejemplo, que ya comienza la cosecha de las milpas, en los mercados tradicionales, por ejemplo, de Oshkuskab, de la Casa del Pueblo, incluso en el mercado San Benito, pues vemos que mucho de esta producción pues ya comienza a llegar a los mercados, ¿no? Y es común ver a la gente local vendiendo esos productos que fueron cosechados en esta milpa. En la milpa que es tan diversa y que tiene una gran cantidad de frutos que nos regala la madre tierra y que esos frutos, pues antes de comerlas, pues tenemos que agradecer porque se haya dado esas condiciones para que se puedan cosechar estas frutas y esas verduras y granos que consume la cultura maya, ¿no? Acá vemos a una mestiza vendiendo sus productos sacados de la milpa, cosechados de la milpa o del solar,
y que esto, pues es común verlo en estas fechas, ¿no? Y bueno, tenemos que promover también el consumo, tenemos que promover la economía solidaria y comprar esos productos que nos ofrecen estas comunidades que aún cultivan su milpa, ¿no? Y solamente consumiendo y comprando esos productos, pues podemos mantener esta milpa, y ya dijimos que no solamente es productiva, sino que también tiene la parte cultural y la parte espiritual, y hay mucho conocimiento ahí. Entonces, si fomentamos el consumir productos locales, el consumir las frutas y hortalizas que se dan en temporada, pues vamos también a fomentar ya que no se pierda esos espacios tan importantes, ¿no? Bueno, hablamos un poco de las labores culturales que se hacen en la milpa después de haberse establecido la milpa a la semana o a las 2 semanas. El campesino hace un recorrido en el área que se sembró. Ese recorrido es con objetivo para ver si germinaron las plantas, si hay algunas que se las hayan comido por las iguanas, por las hormigas o por los pájaros. Y entonces, si hay, por ejemplo, algunos puntos de siembra donde no germinó el maíz, comienzan con la resiembra. A eso se le llama Hulbenpack, ¿sí? Que significa sembrar. Hulben es sembrar y Pack, pues son sembrados, son cultivos, ¿no? La siembra de los cultivos es una resiembra que se hace para que pues no quede puntos donde no haya cultivo. Esto les comento, se hace a las 2 semanas de haberse establecido el maíz. Se camina en la milpa y se hace el Hulbenpack. Luego tenemos el deshierve. El deshierve cuando es una milpa de primer año, recién quemada, pues no hay tanta hierba que crezca, no hay tanta arbense que crezca dentro del agroecosistema milpa, porque muchas de las semillas se quemaron cuando se quemó la milpa, ¿sí? Pero vamos a ver, por ejemplo, algunos manchones donde hay algunas semillas que resistieron al fuego y que comienzan a germinar. Perdón, ¿hay alguna voz? ¿Hay alguna pregunta? Escuché una vocecita por ahí. No, ¿No? perdón, nada. Sí. Dime, Lara. No, que se me iba a caer el teléfono y tenía el micrófono abierto. No me había Ah, dado ok. cuenta. Ok, perfecto. Entonces, esos manchones de arbences que van creciendo y que no se ve tan distribuido homogéneamente en la plantación, pues eso permite que se pueda hacer un deshiervo, ¿no? El deshiervo consiste en arrancar la planta de raíz, ¿sí? No es tanto el trabajo porque es milpa de primer año, y permite hacer este deshiervo. Se utiliza una coa muy delgada, el Loche Pack que vimos hace como 15 días. Las herramientas de trabajo es una coita delgada con punta y se arranca la hierba de raíz. ¿Ok? Cuando es una milpa de segundo año, se puede hacer, por ejemplo, un deshiervo, pero ya el banco de semillas, los animales que visitaron la milpa, los pájaros, algunos roedores, pues ya comienzan a llevar también semillas, el viento comienza a distribuir, el toloché que está alrededor de la milpa, que es un fragmento de selva que se encuentra alrededor, pues también comienza a dejar semillas y hay más intensidad en cuanto a las arbences en una milpa de segundo año. Entonces se hace un deshiervo y posteriormente, generalmente se hace al mes de haberse sembrado y después de haber caído las lluvias intensas, y luego en el segundo mes, ya como la hierba creció mucho, entonces ya no se hace un deshiervo, se hace un chapeo, que es el tercer momento que vemos acá, ¿no? A lo que se le llama jaranchak, que significa cortar la hierba sin quitar la raíz, se corta a ras del suelo. Para eso se utiliza una coa también delgada, muy filosa, y se utiliza un palo que va guiando las hierbas que se van a cortar. Ese palo se le conoce como, eh, es una horqueta, termina en una horqueta y sirve para sostener las hierbas que se van a cortar, ¿no?
Se me olvidó el nombre maya, pero apenas yo lo recuerde, se los comento cómo se llama. Bueno, muy bien. Entonces, después de haber hecho estos trabajos que se realizan constantemente en las milpas, la resiembra, el deshiervo, el chapeo, y después de que los maíces ya hayan madurado, en estos meses, por ejemplo, si el maíz se sembró en el mes de junio, julio, y el maíz ya maduró, ¿no? Lo que hubo, el maíz tierno que sirve para atole, para pozole nuevo, para sancochar como elote o para hacer pibinal, ya comienza a endurecerse, ya con el sol, con la baja intensidad también de lluvia, esos granos se van secando poco a poco y entonces se hace un trabajo que se llama el watts. El watts significa doblar la planta a la mitad. El maíz es tan flexible que no se quiebra por completo, se dobla a la mitad y las mazorcas que no se cosecharon y que van a ser cosechadas más tarde para maíz seco y poder hacer masa o poder hacer pozole, pero ya no nuevo, sino un pozole ya seco, pues se dobla, ¿no? Además de que si la mazorca o si la planta se queda erguida con la mazorca, pues es probable de que algunos pájaros pues ubiquen rápidamente la mazorca porque esté expuesta, ¿no? Y comiencen ya a picar el maíz, a romper las brácteas que cubren a la mazorca y alimentarse de esos granos. Entonces, para evitar que haya depredación, porque haya consumo de esos maíces por los animales, se doblan y entonces también hay una función muy importante. Al doblarlo da paso a que el frijol o los ibes que fueron sembrados junto con el maíz comiencen a crecer alrededor, ¿no? Comiencen a cubrir a la planta del maíz y también ocultan a las mazorcas que se encuentran en ese momento allá. Entonces, al cubrirlo, pues ya los pájaros no encuentran rápidamente la mazorca, el jaleb, el quitán, el pavo de monte que entra a comer de ahí, pues ya es más difícil encontrarlo porque ya está cubierto por las matas de frijol o de ibes que van creciendo sobre ello. Entonces a eso se le conoce como el watts, ¿sí? Después, por ejemplo, si se deja secar el maíz en el mes de noviembre, diciembre, finales de noviembre, diciembre, enero, comienza la cosecha del maíz tierno, lo que va a servir para masa, para grano, y se retira ya todo lo que está en la milpa, ¿no? En ese proceso también hay un conocimiento muy importante que es el manejo de plagas. Aquí en la cultura maya se le conoce como Ik-el Pak-al, ¿sí? El Ik-el, ya conocemos este término, Ik es viento, ¿no? Ik-el significa vientos. En la cultura maya se dice que esas enfermedades, esas plagas, pues son vientos, son espíritus de algunas personas que murieron y que regresan en forma de insectos y se alimentan del maíz, ¿no? Se alimentan de los cultivos que están ahí, por eso lo relacionan con el IC, el PACAL, ¿sí? Y generalmente, pues no hay un manejo convencional como lo vemos en una milpa extensa, que se apliquen herbicidas, que se apliquen fungicidas o plaguicidas para matar a estos insectos. Como la milpa es muy diversificada, pues pueden comer de ello sin que dañen o que acaben el cultivo de maíz, ¿no? Hace 10 años atrás, hoy en día la situación ha cambiado, las plagas son mucho más constantes, más frecuentes y pueden ocasionar daños más precisos en el cultivo del maíz, ¿no? Luego viene el hoch es la cosecha. Para esto se utiliza un implemento muy importante que se le conoce como eh, son cuernos de venado. Y ya comenzó la lluvia, voy a moverme para que no les haga ruido las láminas de mi corredor. Eh, a ver.
Muy bien, ya estamos acá donde no se escucha tanto la lluvia. Y entonces les estaba comentando de que la cosecha se utilizan cuernos de venado afilados. Eh, la mazorca siempre viene cubierta de brácteas y con los cuernos del venado se raspa esa bráctea y con ese mismo cuerno se saca el maíz, ¿sí? Por eso también hay una relación muy profunda en cuanto a los animales que habitan allá en la milpa y el uso de algunos huesos, de algunas cornamentas para la cosecha del maíz. Adelante, Alejandra. Disculpe, maestro, y ahorita que ya está como que prohibido cazar venados, ¿cómo se puede reemplazar esto en la cosecha? Sí, mira, se utiliza, incluso esto era una práctica común de que los cuernos de venado se utilizara hace como 10 años atrás, ¿no? Hoy en día se utiliza una herramienta, no sé si conocen el filo, se le llama lima, es una lima para afilar las coas, que generalmente viene en forma triangular y termina en punta. Entonces esa lima sirve para afilar el hacha, el machete, la coa, pero llega un momento en la cual ya se desgasta, ya no tiene tanta eh, esa rigidez para poder afilar los instrumentos. Y entonces cobra otro uso porque termina en punta y generalmente con eso se hace ahora lo que es el famoso hoch, la cosecha, sino con maderas bien duras que se le saca punta, con ello también se puede emplear, ¿no? ¿Sí? Pero anteriormente, tradicionalmente, pues hacía con las cornamentas de los venados. Las cornamentas, recuerden que los venados año con año cambian de cuerno y no significa que sean cazados para ser usados la cornamenta, sino que a veces en la milpa cuando entran, pues las dejan allá, se caen ahí y las utilizan para esa actividad. ¿Ok? Entonces esa es una explicación. Luego tenemos el famoso barbecho o también el sacapumche. El barbecho significa, después de 3 años de haber trabajado esta milpa, 3 a 4 años, se abandona ese espacio porque las hierbas, el suelo también ya no es tan fértil, porque los cultivos que se establecieron ahí, pues han absorbido esos nutrientes y al no darlo manejo al suelo, pues se va deteriorando los nutrientes que se queden ahí. Entonces, inicia el abandono de esa milpa, se abandona ese espacio para que se regenere la vegetación nuevamente. ¿Ok? Se regenera esa vegetación y después de 10 años, 15 años, este espacio ya puede ser ocupado nuevamente por la milpa. Entonces a eso se llama el barbecho. No es el barbecho en términos agronómicos, ya en forma occidental, significa preparar la tierra, ¿no? Mullir la tierra, prepararlo, pero en términos mayas significa que es una milpa abandonada, es una milpa que comienza a regenerar vegetación local, vegetación del monte que se encuentra ahí, y a eso se le conoce como jupche. Dependiendo de los años que tenga, también tienen otros términos en maya, y se va mencionando, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunas de las plagas importantes, sobre todo hoy en día, porque el espacio de milpa que se cultiva, pues ya es mucho menor, ya son pocos los campesinos que trabajan su milpa y ahora pues esos animalitos se concentran en las milpas trabajadas este año y pues pueden comer incluso toda la cosecha que el productor ha trabajado con tanto esmero para cosechar, ¿no? Esto es tomado de una tesis de un estudiante de agroecología que hizo la tesis en cuanto al inventario de la fauna, tanto fauna benéfica que llega en el sistema milpa y que son controladores de algunos insectos, pero también la fauna
que llega y que puede ocasionar daño a la milpa, ¿no? En este caso tomamos solamente los animales que hacen daño a la milpa. Vemos, por ejemplo, al culú, o también conocido como mapache, y este animalito pues come de todo lo que hay en la milpa, desde el maíz tierno, el maíz en estado lechoso, si hay sandías también lo puede comer, si hay raíces también escarba raíces y se lo come, de tal forma de que una familia de estos mapaches, no sé, por ejemplo, una manada de 10 o de 15 que lleguen a la milpa, pues una noche pueden ocasionar mucho daño en la milpa, ¿no? Luego también está la tusa, el famoso ba, su nombre maya es ba, y este animalito que vemos acá, pues ocasiona mucho daño, no necesariamente al maíz, porque no se come las raíces del maíz, pero sí las raíces, por ejemplo, del camote, de la yuca, que fueron sembrados, asociados en la milpa, se lo puede comer, ¿no? Y ahí anda alimentándose de esas raíces o tubérculos. Luego tenemos al jabalí, o también conocido como quitán en lengua maya, que es el pecarí de collar, es este animal que vemos acá, que también andan en manada y cuando encuentran una milpa, pues entran a comer ahí. Eh, el problema que estos animales, por ejemplo, pues no pueden bajar la mazorca directamente. Si la planta está alta, no la pueden bajar, ¿no? Bajar. Entonces lo que hacen ellos es que golpean la planta hasta botarla y comerla toda. Entonces el daño ya no solamente es el maíz, porque si estaba creciendo ibes o frijoles sobre la mata de maíz, pues también provocan ese daño, ¿no? De que botan ambas matas, ambos cultivos, y por lo tanto ya no solamente la pérdida del maíz, sino también del frijol que lo pueden comer, ¿no? Y luego tenemos pájaros, por ejemplo, el chel o la urraca, que son animalitos muy llamativos, la vemos acá. Son animales muy bonitos con un azul metálico. Los machos y los juveniles generalmente tienen la cabeza blanca y esos animales pues también se alimentan del maíz, puede ser del maíz tierno o también del maíz ya maduro, ¿no? Ya maíz duro, se lo pueden comer. También está el chojón o el famoso carpintero, que también se come ello. Está el cau come este pájaro que es creo que la llaman este es el cuervo, ¿no? El cuervo maya, algo así. Este pájaro no come los granos tiernos ni tampoco el maíz. El problema de este pájaro que cuando está sembrado el maíz, a los 4 o 5 días que comienza a germinar, pues él viene y arranca la plantita y todavía está el grano de maíz allá, ¿no? Y es lo que él come, ¿ok? Entonces ese daño puede encontrarse. Acá vemos un listado que Heider, que es el estudiante que hizo la tesis en cuanto a los animales asociados a la milpa, y también habla un poco de la cosmovisión de cómo lo ve la cultura maya, estos animales. No hay un listado muy grande, está el och, el ba, el chiquín, el sub, el jaleb, el quitán, de tal forma que hace un listado como de 25 o 26 fauna asociada a lo que es la milpa, ¿no? Y también menciona, por ejemplo, qué come. Por ejemplo, dice maíz, todo su ciclo, frijol, ibes, jícama, calabaza, sandía y camote, ¿no? Que este ulub es el mapache del cual hablábamos en la transparencia anterior. Entonces vean la cantidad de animales también que se alimentan de este agroecosistema, de esta milpa que es trabajada y cultivada por los campesinos, ¿no? Y luego también se menciona de algunas enfermedades, que las enfermedades están asociadas como un castigo divino, ¿no? Como malos aires que ocasionaron que las plantas se enfermaran porque no se hicieron los rituales o las ofrendas para que el Yuncash y los Yuntzilop pues protejan ese cultivo de maíz, ¿no? Entonces está muy asociado a que son castigos de los dioses que hacen que las plantas se sequen
que las plantas se enfermen y que no den producto, ¿no? Acá vemos algunas, el sac oil, donde se pone también cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Hoy en día, pues sabemos que ya son hongos, que son virus, que son bacterias, que hacen que se enfermen estos cultivos. Pero en la cosmovisión maya es que es un castigo divino, ¿no? O por ejemplo, esas famosas lluvias ácidas que dice Yunchak nos castigó porque hizo llover agua caliente que hizo que las plantas se secaran como se ve aquí, ¿no? Y a veces pues dicen hay que organizarnos para hacer un ritual y agradar nuevamente a Yunchak para que no nos siga castigando con aguas calientes y que haga que el maíz se seque, ¿no? Y así vemos listado algunas enfermedades que es muy interesante porque todo está relacionado con vientos que hacen que la planta se enferme, ¿no? Con vientos malos, como se conoce en la cultura maya. ¿Ok? Y luego vemos acá un calendario muy específico de todo el proceso de cultivo, ¿no? Que comienza, dijimos, desde junio y termina hasta mayo todo el proceso de trabajo de la milpa. Por ejemplo, en junio se siembra los maíces de ciclo corto, el que se le conoce como Naltel, y se cosecha en mismo finales de junio, ¿no? O de julio, porque son maíces de ciclo corto que a los 2 meses de haberse cultivado ya comienza la cosecha, ¿no? Y vemos también las sandías, calabazas y toda esa diversidad de cultivos que hay en la milpa y las fechas en cuanto a su cosecha y las actividades también que se realizan. Entonces vean que prácticamente da alimento todo el año este sistema milpa, ¿ok? Da alimento prácticamente todo el año. Muy bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Ya terminó la lluvia, voy a salir al jardín. ¿Alguna pregunta o duda que tengan o algo que quieran compartir? No, profesor, tengo una duda. Sí, adelante. ¿Alguien comentó que tiene alguna duda o alguna pregunta? Ninguna duda. Ah, ninguna. Ok, perfecto. Escuché que sí. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Eh, por ejemplo, esta imagen donde se está cosechando el maíz, es algo como muy significativo para los campesinos, ¿no? Porque ellos cuentan cuántos costales sacaron por hectárea cultivada o por superficie cultivada, y con base a ello, pues ya dicen un porcentaje va a ir para el autoconsumo y otro porcentaje se va a vender o se va a intercambiar con los otros campesinos, ¿no? Y dicen también que cuando hay buenas cosechas, pues que los dioses fueron muy bondadosos, ¿no? Aquí vemos otra imagen donde son las calabazas que se están recolectando en el monte y que esas calabazas se dejaron madurar, dejaron que se seque completamente el fruto, porque tienen otros usos, que es sacar las semillas para vender, y no se vende como hortaliza, como una verdura tierna, ¿no? Las calabazas que se siembran en la milpa se dejan que maduren porque las semillas tienen mucho más precio de venta que el mismo fruto. Acá vemos en esta imagen la cosecha de los ibes. Acá seguramente está el maíz que está sosteniendo esta producción de ibes y se está cosechando ahí. ¿Ok? Bueno, entonces toda esa diversidad de cultivos que comentamos que hay en la milpa, frijol, calabazas, tomates, chiles, y más, pues eso hace también rica es que tengamos una cultura culinaria y sobre todo algunas recetas que son ancestrales en cuanto a la preparación de estas cosechas de la milpa. ¿Ok?
Entonces vean ustedes cuántas, y solamente algunas se enlistaron, cuántos usos tiene, por ejemplo, el maíz, que puede servir para hacer tortillas, para hacer pibes. Pimes, no sé si conocen los pimes, son tortillas. Yo recuerdo que mi abuelita, después de que se cosechaba el maíz, lo ponía a cocer en la famosa nixtamalización. Y después de haber hecho esa nixtamalización, hacía unas tortillas gruesas que las cocía en el comal, casi que estén doradas. Y esas tortillas se hacían también en agua, se le daba al campesino para que llevara, porque a veces las milpas estaban muy retiradas y el campesino dormía allí para no regresar a la casa, ¿no? Se quedaba 2 o 3 días en su milpa y se llevaba esas tortillas porque así ya no se descomponen. Si se lleva la masa de pozole, pues al segundo día ya comienza a fermentarse. Y estos pimes, pues se diluían en agua, no sé cómo se llama, se mastrujaban y servían para tomar y también estaban muy ricos. Luego también está el iswa, que esto se hace de maíz tierno, se puede endulzar con azúcar o con piloncillo y también se ponen en el comal, ¿no? Son tortillas duras pero dulces, o también pueden ser fritas, que también son muy ricas. Hay diferentes tipos de iswa, dulces, salados, cocidos al carbón, fritos con aceite o con manteca. Eh, y bueno, están los abotonados, que esto pues son tortillas. No sé si alguien ha ido acá por Valladolid y ha pasado a comer en el famoso restaurante de la tía de Cagua, que es una cocinera tradicional y que ha ganado muchos premios de la cocina tradicional. Pues ella vende o te ofrece estas tortillas que son conocidas como abotonados, ¿no? Cuando la tortilla ya se está cociendo, le saca su ollejo que hace que se infle la tortilla, se abre y en medio se le pone un huevo y se termina de cocer, ¿no? También se llama como huevos encamisados o tortillas encamisadas, que también es muy rico, ¿no? Entre otros que se pueden utilizar, que se pueden hacer de atoles, tenemos una gran cantidad de atoles, dulces, salados, fermentados, pozoles, pinoles, entre otros. Hay una asociación civil que ha trabajado el rescate de algunas recetas de atole. Aquí en Peto se llama Misioneros AC y tiene un catálogo de las formas de preparación y ellos han descrito hasta 50 recetas de cómo preparar los tipos de atole en esta región, ¿no? Y que esto pues también es parte de la cultura en cuanto a los métodos de cocción y de formas de comer, ¿no? Y si también lo relacionamos con con la parte mágico-religiosa, pues también al momento de preparar las comidas,
¿Siguen por ahí? Mil disculpas, jóvenes. Se me cortó el internet. Apenas llueve y ese es el problema acá de que, pues como estamos por antena, se pierde la señal. Nos queda 15 minutos de clase. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Espero terminar con el tema el día de hoy para que la próxima semana estemos abarcando el otro. A ver, entonces vamos, les comparto nuevamente la pantalla y nos quedamos en esta transparencia. ¿Sí? Entonces hablábamos de esta relación también que hay con los vientos, los malos aires que pueden estar presentes en el momento de preparar los alimentos, ¿no? Eh, Se habla de personas que tienen la mano fría, el famoso CISCAP, no sé si alguien lo ha escuchado, que dicen que cuando esta persona tiene la mano fría, pues el atole no se les pesa, el pipián tampoco, el chulibol no se les pesa, o que no se le cuece la comida también, ¿ok? Entonces, esto también es parte mágico-religiosa, ¿no? Y es la cosmogonía también de los pueblos mayas en que la atribuyen porque estas personas pues jugaron algunos reptiles, por ejemplo, en la cultura maya, cuando uno no se le cuece la comida o no se les pesa, pues dicen que son Hanajuj, que significa jugadores ¿cómo se llama? De reptiles o de serpientes, ¿no? Y esto hace que no se cueza la comida. Muchas veces también para cuando hay una persona que está embarazada, que hay una persona que es CISCAP, y se va a enterrar, por ejemplo, los pibes, la contra para que no, como, para que los pibes se cosan si están presentes esas personas, se le pone una cruz en forma con sal, ¿no? Una cruz con sal y eso evita. Hay otras culturas, hay otros pueblos que he visto también que se les corta un pedacito del cabello y se les pone en el fuego, en el fogón o en el horno donde se va a enterrar la comida para que esto no afecte en la cocción de los alimentos. ¿Ok? Y muchas veces es real, ¿eh? A nosotros nos ha pasado que ponemos cochinita pibil para cocer, a pesar de que esté completo de leña, de piedras y todo se haya hecho bien, pues resulta de que una parte no se cuece, ¿no? Y entonces allá viene la experiencia de los adultos mayores y dijeron, es que seguramente hubo una persona de CISCAP y para evitar eso, pues se tiene que poner la contra, ¿no? Así le llaman, hay que ponerle la contra, que es ponerle esta sal en forma de cruz, que también es esa la parte mágico-religiosa de este proceso. ¿Ok? Y luego otra forma también de preparar los alimentos, pues están los famosos tamales, ¿no? Los tamales que pueden ser horneados, que pueden ser torteados, pueden ser con espelón, pueden ser con pepita molida, con pollo, de diferentes tipos. Y esto en todas las culturas mesoamericanas hay, ¿no? Acá no comemos los tamales dulces, pero por ejemplo en Ciudad de México se comen los tamales dulces y de otros tipos y formas de preparación. Lo que utilizamos aquí para preparar los tamales, pues son las hojas de plátano y en otras culturas son las hojas de maíz o son las hojas de hierbas. Por ejemplo, hay una planta que le llaman la hoja santa que se utiliza mucho para preparar los tamales, ¿no? Y que esos pueden ser cocidos al vapor, pueden ser horneados en un horno de piedra como los pibes que se están promoviendo ya en estas fechas, pues se hacen en hornos de piedra tradicional, ¿no? Y hay otros que se cuecen directamente en el comal. Entonces también las formas de preparación son completamente diferentes. Y entre los dulces, por ejemplo, la calabaza melada, la yuca, el macal, y también están los elotes sancochados, el pibinal, el elote cocido al carbón y otras formas de preparación, ¿no? Bueno, dijimos que es importante agradecer a esta cosecha que se ha dado para eh, alimentar a la familia, ¿no? En el transcurso de un año o en un ciclo agrícola. Y
se hace el quinto momento ritual, que es la primicia o entrega de la Santa Gracia. ¿Ok? Se elabora un pequeño altar en el centro de la milpa y se depositan las ofrendas conformados por los frutos cosechados de la milpa. Algo importante y la cosmovisión de esto es que el hombre no puede comer antes de que los dioses coman, de que los Yontzilop coman. Si cosechamos el maíz, sancochamos y comemos primero nosotros, pues dicen pues dicen los abuelos que nos pueden enfermar, que nos puede dar un mal aire, porque no fuimos agradecidos y no ofrecimos las mejores cosechas a los Yuntzilov, ¿no? Y eso explica de que todo milpero que cosecha su milpa tradicional, pues generalmente eh, hace esta ofrenda, ¿no? Puede ser elote sancochado, puede ser este elote cocido en las brasas, como lo vemos en esta imagen, y ofrecerlo a los dioses. Y estos elotes o los frutos que se pongan allá, pues tienen que estar recién cocidos y sacados del fuego, porque el humo, pues dicen que es lo que comunica la parte terrenal con la parte divina, ¿no? Donde están los dioses. Dice que es el ol de la comida, ¿no? El ol en maya dijimos que puede ser espíritu, puede ser alma, puede ser viento, tiene diferentes formas de serlo. Y entonces el ol en este proceso pues es la parte de la comunicación divina, ¿no? Entre el hombre que habita la tierra y los dioses que están en la parte superior, que hacen posible esas actividades y que, pues al momento de poner estos frutos con ese vapor, pues indican de que hay esa comunicación, ¿no? Entre lo terrenal y la parte suprarrenal de donde están los dioses. Se ponen los mejores frutos. Después de haber hecho esta ofrenda, entonces ya todo lo que dio en la milpa, frijoles, calabazas, maíz, ya se pueden comer sin ningún problema, ¿no? Acá vemos algunas formas de almacenamiento del maíz y de algunos frutos que se cosechan en la milpa, ¿no? Acá es el famoso hoch que yo les decía, la cosecha, donde vemos la mazorca que la tienen acá y seguramente con un implemento, un tipo punzón, se está abriendo la mazorca para cosecharlo, ¿ok? Después de ello viene la selección de las semillas que van a ser utilizados para el próximo ciclo productivo. Las plantas que crecieron mejor, las mazorcas que están mucho más grandes, que son homogéneas en cuanto a los granos, son las que se van a separar para sacar las semillas y continuar el ciclo del próximo año. Entonces, acá algo muy importante que tiene la agricultura tradicional, que asegura de que esas semillas pues las resguarda el campesino, ¿no? No tiene necesidad de irlas a comprar en alguna agropecuaria, sino que las cosecha, las conserva y las siembra para el próximo ciclo. ¿Cuál es el riesgo y de que entren las semillas transgénicas, de que es, bueno, por fortuna en México ya se prohibió, pues era eso, ¿no? Despojar de las semillas al campesino y generar dependencia para que año con año compren las semillas a las transnacionales y que ellos y que cultiven esas semillas, ¿no? Y toda esa diversidad que se había, pues se tendría que perder, pues gracias a diferentes activistas sociales, entre ellas está Lady Pech, que es de una asociación civil que trabaja en el estado de Campeche, que revocaron ese mandato de siembra experimental del maíz transgénico, ¿no? Y que hoy en día, pues las semillas están protegidas y cuidadas en la cultura, en nuestra cultura maya. Luego, pues estas semillas son guardadas en este recipiente que se le llama el troje. Generalmente se le pone un techo de lámina o de cartón porque ahí es donde se almacenan las semillas que se van a cultivar. Anteriormente uno iba a las comunidades milperas y en los solares había esa estructura elaborada, ¿no? Donde estaban los maíces que iban a ser ocupados para la próxima cosecha. Y algunos también los encontrábamos colgados cerca de la cocina del fogón,
porque los humos que expide al estar cocinando la comida, pues ahuyenta muchas plagas y enfermedades. En algunas comunidades tradicionales, pues vamos a ver de que las mejores mazorcas son amarradas en la cocina, cerca de donde se expiden los humos, para evitar que les entre gorgojo, que se lo coma alguna plaga y que asegurar el maíz que se va a sembrar en ese momento, ¿no? Y bueno, hablamos de un sexto momento vital que es el Hanlicol, la comida de milpa, que esto es después de haber hecho la cosecha, de haber almacenado los maíces que vamos a servir para el próximo ciclo productivo y que el campesino pues ya no tiene tanta actividad en la milpa porque ya hizo casi todas las labores que se requieren y se hace el janlicol, que es una comida de milpa. Aquí se prepara un guiso muy rico, se le llama sopa de milpa. Son tortillas hechas a mano o gruesas y se remojan en un caldo de pollo. Se pinta con achiote y se le ponen las piezas de pollo a esta comida, ¿no? Esa sopa es la parte principal que se tiene que elaborar para llevar en el altar, ¿ok? En este Janlicol, pues se invita a toda la comunidad y aquí es una convivencia muy importante y que también fortalecía el tejido social de las comunidades, ¿no? Porque cuando un campesino organiza el Janlicol, pues invita a la comunidad y entre ellos dicen, bueno, pues tengo un pollito que crié, yo te dono ese pollo para que lo hagas, yo te puedo dar 10 kilos de maíz para hacer la masa, yo te ayudo con el trabajo que se tiene que hacer, te ayudamos con preparar el altar y todo esto. Entonces era un momento, cuando uno llegaba en los pueblos, era como un momento de fiesta y de convivencia, ¿no? Eh, y también de rescate de esas tradiciones. Eh, entonces comienza este proceso donde los hombres preparan el janicol y todos los que van a participar ahí tienen que ser bendecidos por un men. Esta actividad, este ritual se hace con un men, con una persona que sabe los rezos, que está en constante comunicación con los Yuntzilop y es el que hace la ofrenda de ellos, pero las personas que participen ahí, como son muchas energías, dicen que este mem, pues baja todos los vientos que están, el viento norte, el Chamancán, el Chiquinik, el Laquinik, y todos esos vientos, y aparte habla a todos los dioses, hay un Kash, hay un Ja, hay un Chaka, hay un Kej, los convoca para que vengan a disfrutar de esta comida. Entonces, como son muchas energías que llegan para servirse de esos platos, pues todas las personas que participan ahí tienen que ser bendecidas antes por el MEM, ¿no? Con esas ramas de cipche, que el cipche es un pequeño arbusto que crece en la selva, de unos frutos rojos como unas manzanitas pequeñas que es una planta sagrada, ¿no? Se remoja en agua con maíces ya disueltos en ella y se santigua a las personas que van a participar para así protegerlos de esos vientos que pueden causarle daño, de esas energías de los dioses que bajan para comer. Si no se santigua, dicen que o cuentan los abuelos de que esas personas pueden enfermarse, pueden cargar un mal aire y de tal forma que pierden el sentido de la vida, ¿no? Les puede dar convulsiones, pueden perderse en el monte y por eso es que se hace esa parte de santiguar a las personas para que también estén benditos y que todas las energías que lleguen ahí, pues no les vaya a ocasionar daño, ¿no? Esto es el último ritual, es la última etapa que se realiza en la milpa, ¿no? El Hanlicol, o también se le conoce como el Matancol, dependiendo de la región o de la comunidad. Hay algunas variantes en cuanto a los nombres de esas creencias, ¿no? Entonces, cuando todos los alimentos están dispuestos en la mesa sagrada,
el chop, sacap, col o los pencuches, el men hace la entrega y agradece que haya permitido una cosecha abundante a los interesados o a la familia que organizó el evento, por quienes solicita la sana protección y el santo favor de que en el futuro les vaya bien en sus cosechas y en su milpa que están estableciendo, ¿no? Entonces es un agradecimiento, es dar de comer a esos dioses que hicieron posible que se diera las cosechas en la milpa, ¿no? Y hablamos también de rituales de transición que no están relacionadas con la milpa, como estos 6 que hemos visto, pero que también son de importancia y que se hacen también en diferentes momentos del año y muchos también de los frutos o del, o de los instrumentos que se requieren, pues son tomados del monte y son utilizados para hacer el ritual, ¿no? Por ejemplo, el Hetzmek, que es un ritual muy bonito y que generalmente se hace en los solares, en esos solares grandes que existían hace no mucho tiempo, y que es toda una experiencia participar ahí, ¿no? Algunos antropólogos decían que es el bautizo maya y otros estudiosos de la cultura maya pues dicen que no es un bautizo maya, ¿no? Sino que es una presentación de los niños hacia los dioses que le van a dar inteligencia, que le van a dar bondad, que le van a dar sabiduría para que pueda llevar una vida digna y que pueda controlar también o manejar, más que controlar, manejar esos elementos que convergen en el monte, ¿no? A los niños se le hace a los 4 meses de haber nacido y a las niñas se le hace a los 3 meses de haber nacido. Por la maduración sexual, las niñas maduran mucho antes y a los 3 meses se les hace. Y cada comunidad tiene una forma muy importante y propia también de hacer o de elaborar el Hetzmek, ¿sí? Entonces, este consiste en abrirle los pies de la niña, ponerlo aquí en la cadera o del niño y dar 9 vueltas a se llama banqueta, ¿no? Una banqueta donde están una vela de diferentes colores, están los utensilios que le vamos a dar. Por ejemplo, si es una niña, se le da, por ejemplo, tijeras, se le pone ropa, porque si le dan tijeras, pues quieren que sea o que agarre la habilidad para poder ser una buena modista, un buen sastre. eh, la ropa para que ella aprenda a lavar, los hilos para que aprenda a hacer los tejidos de punto de cruz del shock bichuy. Y aparte se le va dando diferentes elementos como el huevo cocido, el huevo duro. El huevo tiene un significado muy importante en la cultura maya, ¿no? Que el huevo dice que abre la mente de las personas para que puedan ser inteligentes, que les pueda comprender todo ese proceso del manejo del monte, ¿no? Y la pepita molida, que es otro elemento también que se le da, pues dicen que eso es la sabiduría que los dioses le están dando para que pueda abrir, para que pueda agarrar habilidades en ese proceso, ¿no? Es un elemento que viene de la milpa, la calabaza, la pepita de calabaza, y eso hace que tenga que tenga la inteligencia, ¿no? Y que sea bondadoso en su crecimiento y también que sea agradecido con los dioses al momento de crecer y de aprovechar esos recursos naturales que dan los ashes o los montes, ¿ok? Luego tenemos el Hanalpichán, que eso ya lo conocemos, no vamos a hablar mucho de ello, pero pues se le festeja a los difuntos, a los parientes que se adelantaron en el camino y que llegan también a comer, ¿no? Y luego está el Tzocolbel, que esto literalmente, si se traduce, significa término del camino. Y el Tzocolbel es una boda mestiza, ¿no? Y que significa termina tu camino y tiene una lógica, ¿no? Termina tu camino como soltero, como una persona sola, para unirte a otra persona. Entonces, tu etapa de soltería, de libertad,
pues ya la pierdes y comienzas una etapa de vida en pareja, ¿no? Que es el Chocolville y que también tiene un ritual muy bonito y significados muy importantes en el proceso de, de las personas que conforman ya su pareja, ¿no? Y que también hay un compromiso de que la persona del varón sepa trabajar a milpa, sepa manejar los elementos del monte y que también sea agradecido con los dioses que favorecen ese proceso, ¿no? Luego tenemos el Hetzlun, que ese es un ritual que se hace en los solares, que se hacen en los ranchos, que se hacen en diferentes momentos y que significa calmar a la tierra, ¿no? Que, por ejemplo, pues si hay un solar donde se está criando pollos de traspatio y esos animalitos están andando en el solar y de repente vemos que les da como un mal aire, que comienzan a revolcarse y al final mueren, pues dicen que son aires malos que están en el solar y por lo tanto tenemos que hacer un Hetzlum para pedir que esos vientos malos se vayan y permita que el solar pues solamente haya vientos buenos donde se pueda cultivar hortalizas, donde se pueda criar animales de traspatio que van a servir como alimento para las diferentes culturas. ¿Ok? Entonces, pues en conclusión, la coexistencia entre los Yunsilop que controlaban la naturaleza era el factor común en la sociedad maya. Concibieron la agricultura como un espacio donde las deidades anímicas les brindaban el sustento y procuraba mantener una buena relación con ellos a través de los rituales y de las ceremonias que se hacían en su momento, ¿no? Los relatos místicos de los abuelos, las prácticas de lo ritual y al parecer y el pase de estafeta de hijos, nietos, amigos y vecinos fueron la clave para mantener una identidad cultural viva, ¿no? Que esto es el resultado que muchas veces perseguimos y queremos llegar, de que es estudiar esas formas de manejar el monte, esa relación que hay entre la cultura, la cosmovisión, la relación sociedad, hombre, naturaleza, y que pues estas formas de vida pues permanezcan, ¿no? Estas enseñanzas las podamos tener y preservar por mucho tiempo, ¿no? Porque hemos visto que son sistemas sustentables, que son formas de vida amigables con el medio ambiente. Entonces ese es el fin. Y aparte que nos da identidad como cultura maya, ¿no? Nos reivindica nuevamente y entendemos muchas cosas que no entendíamos de chicos que los papás o los abuelos hacían y que con este estudio pues podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Entonces el monte, la milpa y el solar son espacios sociales y culturales que contribuyen significativamente a satisfacer las necesidades, primeramente materiales, porque nos da un techo, nos da comida para poder vivir, pero también la parte social y la cultural, ¿no? Que dan identidad a la familia de las comunidades mayas. ¿Ok? Entonces esto es algo importante de lo que viene siendo nuestra cultura, nuestra tradición. Y esas actividades no solo les han permitido subsistir físicamente, sino conservar un arraigo cultural frente a organizaciones sociales y mantener abierta los rituales asociados a una religión nativa. Las presiones culturales y tecnológicas que se presentan actualmente en las muchas comunidades indígenas están afectando sus estilos étnicos de percibir y apropiarse de los recursos naturales. Asimismo, alterar sus ciclos culturales anuales y todo aquello que les permita mantener su identidad cultural y su continuidad a través de la transmisión de los conocimientos tradicionales. Entonces, eso también, pues, que están siendo amenazadas, ¿no? Por los conocimientos occidentales, por despreciar la misma cultura, por los mismos sistemas y por no tener políticas públicas que fortalezcan estas actividades comunitarias, este aprovechamiento de recurso natural
con ese enfoque de hombre que es parte de la naturaleza y no como hombre que domina los recursos naturales, eh, y fortalecer ese tejido social que se tiene, ¿no? Eso es lo que tienen que buscar las políticas gubernamentales en este proceso de una nueva identidad cultural en cuanto al manejo de los recursos que se tienen. Ok, entonces, pues con esto terminamos esta parte de la milpa. Nos falta ver algunas variedades de maíz, de frijol y de calabaza. Y de ahí, pues vamos a realizar una actividad eh, la próxima semana, ¿ok? Entonces, vamos a la semana que viene hablamos de la diversidad de la milpa y de ahí les activo la helada que tienen que entregar en relación a esta unidad. Estamos ya a mitad de semestre y nos queda como 3 hadas por entregar, y luego el proyecto final que tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, pues si no tienen preguntas, comentarios, dudas, observaciones, adelante, María José. Hola, profe. Bueno, es que tenemos duda mi equipo y yo. Sí nos llegó a mencionar si sí le llegó el trabajo que subimos de la corrección del protocolo. Este, no sé si, es que creo que no escuchamos nuestros nombres en esa parte. Ok, Entonces tenemos la duda. Ajá. eres Sánchez Arciaga, ¿verdad, María José? Arciniega, ajá, Arciniega, sí, sí, sí. Asíñiga, sí, ok, sí, sí están los trabajos. Les comenté que son 3. El Ok, primer, perfecto. el equipo que me entregó es Chan Rosado, Joseph. Luego está el de Itzel Ketz, Liliana, que es donde estás, María José. Y también está el de Lara Tapia, que es donde, bueno, son 5, ¿ok? Hay un equipo que no lo subió, solamente un equipo que no subió las correcciones. Entonces les comentaba, denme chance de terminar. Me faltan 2 trabajos por revisar y ya les hago, si hay alguna retroalimentación, se las hago y si no, pues ya pueden comenzar con el trabajo de campo, ¿no? Consideren, como les comentaba, el equipo de Lara Tapia que tienen solamente una fecha para recabar la información. Yo creo que van a necesitar por lo menos 3 o 4 visitas en la comunidad para que puedan tener la información completa de lo que ellos quieren eh, trabajar en sus resultados. Estamos a tiempo todo este mes de octubre, de noviembre y a finales de noviembre ya comenzamos con la redacción del trabajo, ¿no? Para presentarlo a principios de diciembre. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, vamos a dejar la sesión el día de hoy hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Buen inicio de semana, jóvenes. Igualmente, profe, buen día. Hasta luego, María Gracias, José. maestro. Hasta luego, Liliana. Que estén Hasta bien. luego, profe. Hasta luego, que estén Hasta muy luego, bien. profe. Bueno, nos vemos.